Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también los sábados después del noticiero de mediodía. Estamos aquí en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, y le animamos que siga escuchando y analizando este programa. Debiera aprovechar la oportunidad de la presencia de este programa en su hogar, porque como su eslogan dice, lo que Dios nos dice por la Biblia, y lo que Dios nos dice por la Biblia debe considerarse como una cosa muy importante. Por supuesto que es muy importante, analícelo. Y si preguntas tiene, pues damos nuestro teléfono, el 214-03. Muy bien, para continuar quisiéramos ofrecerle una pieza musical.
lo más importante de este programa, que es, pues, como es su título, lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero tomar el tema bíblico de la seguridad de la salvación. La Biblia no solamente nos enseña cómo ser salvos y por qué necesitamos ser salvos. La Biblia también nos enseña cómo, qué hacer para ser salvos. Y eso quiere decir, ser salvos quiere decir estar preparados para que cuando uno muera sea recibido en la gloria de Dios. Así como lo oye, quizá le parezca algo increíble, algo que no se puede creer, pues lo lamentaría mucho que usted no creyera lo que dice la Biblia. Entonces, y va a notar usted que lo que decimos aquí, pues lo tomamos como base la Biblia. No enseñamos nada que no esté en la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos enseñar lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Así es. Entonces vamos hablando acerca de la seguridad de la salvación. La Biblia dice en 1 de Juan 5, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Sí. Vamos a definir quién es una persona salva. ¿Quién es una persona salva? O, dicho de otra manera, ¿quién es un cristiano? Un cristiano es una persona salva. Entonces, recuerde que estamos hablando de la salvación. Por tanto, vamos a continuar con el mismo entendido, ¿qué es un cristiano? Sí, un cristiano o una persona salva no es. Algunos pueden decir que una persona salva es una persona que lee la Biblia, y sí, los salvos leen la Biblia, pero con leer la Biblia no se salva la persona. Otros pueden decir que la persona se salva por orar, que una persona salva es una persona que ora, y es cierto, ora, pero no es salvo porque oró. Hay muchos en la Biblia que oraban y no eran salvos. ¿Quieres saber? Uno de ellos es Cornelio en Hechos 10. Él oraba a Dios siempre, dice la Biblia, pero no era salvo, hasta que llegó Pedro con el mensaje de la salvación. Sí. O alguien podría decir que es una persona que va a los cultos de la iglesia. Sí, una persona salva va a los cultos de la iglesia, pero no es salva porque vaya a los cultos de la iglesia. De modo que ir a los cultos de la iglesia no salva. Puede usar Dios un culto en la iglesia para que la persona sepa cómo ser salva, pero no es salvo porque va a la iglesia. Alguien puede decir que hace buenas obras. Pues sí, hay mucha gente que hace buenas obras. Los musulmanes hacen buenas obras, los hindúes hacen buenas obras. Todos los religiosos y no religiosos encontramos gente que hace buenas obras. Pero si por buenas obras pudiéramos ser salvos, pues entonces Cristo, ¿por qué murió en la cruz? No hubiera venido a morir en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque ya se podía salvar por obras. Otro puede decir, no, pues quizás los que ayudan a los demás. Es bueno ayudar a los demás, pero la Biblia no dice que por ayudar a otros la persona se salva. Una persona salva es alguien, le estoy dando la definición bíblica,
Una persona salva es aquella en quien vive Cristo en su corazón. Es aquel que ha invitado a Cristo a ser su Salvador personal, por cuanto Él murió. Cree que Jesucristo murió por él y le pide que venga a su vida, a su corazón. Como Pablo dice en Gálatas 2:20. Escuche lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. He aquí yo estoy a la puerta. No, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ahí está. Él había invitado, había aceptado a Cristo en su corazón y Cristo vivía en Pablo. Cristo vivía su vida en la vida de Pablo. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Un creyente es alguien quien ha invitado a Cristo a ser su Salvador, y Cristo vive en su corazón y que vive para Cristo. Lo que vive, lo vive para Cristo. ¿Y cómo principia? ¿Cómo principió esa vida? Bueno, Apocalipsis 3:20 dice, Cristo mismo está hablando allí, diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces, Dios nos toca con su palabra, nos anima con su palabra a confiar en Cristo para salvación, por cuanto Él es el único Salvador. Y cuando el pecador llena los requisitos e invita a Cristo a su corazón, el Señor dice, entraré a Él. Ese es un cristiano, en quien vive Cristo porque le ha invitado a ser su Salvador. ¿Cómo se llega a ser cristiano? ¿Cómo se llega a ser salvo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, vamos a leer en Hechos 2:38. Dice la Biblia que Pedro, en el relato, dice la Biblia que Pedro estaba predicando a miles de personas. Era una ocasión muy especial. Había llegado la fiesta del Pentecostés y a esa fiesta todos iban, todos los judíos iban. Los que no vivían en Palestina regresaban a Palestina para asistir a la fiesta del Pentecostés. Y en esta ocasión estaba Pedro ante miles de personas en un tiempo muy especial también, porque 50 días antes los judíos habían pedido a Pilato que autorizara la muerte de Cristo por crucifixión. Y ahora Pedro está frente a miles de personas que habían pedido la muerte de Cristo, y el propio Mesías de ellos, y luego les dice que ese que mataron, que pidieron que fuera muerto, que fuera crucificado, era el Mesías, era el prometido por Dios, el ungido de Dios para ser el Salvador del mundo. Y ellos empezaron a sentir un dolor muy grande, una tristeza muy grande, un dolor muy grande en su corazón por haber cometido semejante error. Y dice, al oír esto, Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron, se sintieron mucho dolor en su corazón de haber pecado, de haber cometido este pecado, y preguntan a los apóstoles si había alguna esperanza para ellos, y dicen, ¿qué haremos? Pedro les dijo, miren lo que Pedro les dijo, arrepentíos. Entonces, el arrepentimiento no salva, pero es un requisito indispensable.
De tal forma que Cristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces el arrepentimiento es muy importante. En Hechos 17:30 dice la Biblia, dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios me está mandando ahora que la gente se arrepientan. Es una invitación a todo el mundo, que la gente se arrepienta, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo o a la humanidad con justicia. El arrepentimiento es tan importante que más de 50 veces se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa arrepentirse? Es bueno entenderlo. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentimiento no es... arrepentimiento quiere decir dejar el pecado. Arrepentimiento es dejar el pecado. El profeta Isaías lo dijo de esta manera en Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo o pecador su vida de pecado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos pecaminosos. Sí. Entonces, arrepentimiento es dejar el pecado. Pero el asunto todavía hay que ir más allá. ¿Por qué? ¿Por qué deja la gente el pecado? Si la gente tiene otros motivos para dejar el pecado, entonces no le va a servir su arrepentimiento. Lo va a entender usted a medida que se lo explique. Por ejemplo, hay quienes dejan pecados, ¿sí? Hay quienes dejan pecados. Por ejemplo, alguien puede dejar una práctica pecaminosa porque se sabe que la está cometiendo, que lo va a saber, que ya lo sabe, está por saberlo la esposa. Ya se supo, o ya se va a saber, lo va a saber mi esposa y voy a tener problemas, o lo van a saber mis hijos, o mi salud me va a perjudicar este pecado, por eso lo voy a dejar, o cualquier cosa, pero no es porque esté ofendiendo a Dios. Entonces, esas formas de arrepentimiento no son arrepentimientos bíblicos, no, porque el arrepentimiento bíblico es dolor por ofender a Dios, como los hombres aquí en Hechos capítulo 2, cuando oyeron el pecadote que habían cometido pidiendo la muerte del Señor Jesucristo. Entonces ellos les dolió profundamente en su corazón por haber ofendido a Cristo, por haber ofendido a Dios. Y el arrepentimiento tiene que ver con Dios, el haberle ofendido. Sí. En Mateo 21 tenemos una ilustración de lo que es el pecado. Ahí tenemos la ilustración de un hombre que dijo a su hijo: hijo, ve a trabajar a la finca. Y dijo: no voy a ir. Pero después le dolió en su corazón. Después dijo: no, pues estoy desobedeciendo a mi padre, es mi padre y lo estoy desobedeciendo, lo estoy entristeciendo. No, mejor voy a ir. Y fue. Eso es una ilustración de lo que es arrepentimiento. Cambiar de opinión y actuar en consecuencia. Sí, es el deseo de dejar todo lo malo. Arrepentimiento es el deseo de dejar todo lo malo.
Y cuando dejamos lo malo, como dice el profeta Isaías, deje limpio su camino. Cuando dejamos lo malo, entonces estamos listos para creer en Jesucristo. Para creer en Jesucristo. ¿Qué es creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo no es creer en las verdades acerca de Cristo. No es creer que Él murió por el mundo entero y que ahora se ofrece como Salvador. Creer en Jesucristo es estar dispuesto a invitarle a ser su Salvador y a obedecerle y a seguirle. Sí, creer es estar dispuesto a obedecerle, es estar dispuesto a seguirle. Sí. En Hechos 10:43 dice Pedro: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Obedecer, debe haber el deseo de obedecer a Dios y obedecer por amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo el Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Él quiere que le amemos por amor a Él. Si Él murió por usted, Él merece ser amado, merece ser obedecido, merece ser honrado, merece ser adorado. Sí, hay que creer en Cristo, es creer que Él es el Dios hecho carne, el Dios encarnado, digno de toda honra y gloria. Sí, hay que creer en Él, confiar en Él con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Sí. Y una persona que recibe a Jesucristo en su corazón quiere obedecerle, sí. Entonces hasta aquí vamos, ¿qué debe hacer una persona para ser salvo? Arrepentirse. 2, creer en Jesucristo. 3, recibirle como su Salvador. Recibirle. Sí. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por ahí todo el mundo cree que es hijo de Dios. Fíjese en la Biblia, lea Juan 1:12, y la Biblia allí dice que hijos de Dios son aquellos que creen en Cristo. Y el verbo creer quiere decir confiar en Cristo para salvación. Dice el versículo 11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron con Él? Pues pidieron su muerte, lo que inicialmente estábamos comentando. Pidieron que fuera crucificado, no le recibieron porque no le reconocieron. Los líderes religiosos que lo reconocieron no tenían la libertad de enseñar al pueblo. Si hubieran enseñado al pueblo, los hubieran matado. Entonces, recuerde bien, hijos de Dios son aquellos que reciben a Cristo por la fe, porque dice: a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que confían en Él para salvación, hay que recibirle. Apocalipsis 3:20 dice: Cristo
he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, abre la puerta, entraré a él. Él quiere entrar a su corazón. Uno de los requisitos para salvación es que usted le reciba en su corazón, lo acepte. En el versículo 13 de Juan 1:13, rápidamente vamos a leerlo, y dice así, Juan 1:13, dice, los cuales, está hablando de los que se convierten en hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la salvación es un nacimiento de arriba, es un nacimiento que viene del cielo, pero hecho por Dios. Fíjese bien en lo que dice el versículo 13, y eso es exactamente lo que dice, que no son engendrados de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón, pero sí de engendrado por Dios. Así que salvación es un nacimiento de arriba. Sí. Entonces, un pequeño repaso. La seguridad de la salvación radica en que la persona se arrepiente. Ya definimos lo que es arrepentimiento. Es dolor profundo por haber pecado contra Dios. Es creer, es dejar el pecado. Arrepentimiento es dejar el pecado, es abandonarlo, es odiarlo, y que creer en el Señor Jesucristo, no creer en las doctrinas, sino en Él como Salvador, y seguirle, amarle, adorarle, servirle y recibirle en el corazón. Eso es salvación. Si usted hiciera esto, usted estaría listo para entrar a la gloria según la Biblia. Así que yo le invito que invoque al Señor, que le diga que usted como pecador necesita un Salvador, y que ese Salvador es Jesucristo, único Salvador, y que quiere aprovechar esa bendición del único Salvador, y que venga a su vida para perdonarle, salvarle, y empezar a obedecerle, a leer su palabra, ahora sí a leer su palabra, a aprender de Él, a obedecerle, a amarle, a servirle, a glorificarle con su vida. Que esperamos que usted haya entendido el mensaje. Muy bien. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche, y también pasa después del noticiero de mediodía el sábado. Le animamos que anime por lo menos a los suyos a que lo escuchen y lo analicen, y verá que tiene un gran contenido. ¿Por qué? Porque es un contenido 100% bíblico, así lo consideramos, así lo vemos. Muy bien, para concluir, pues quisiéramos ofrecerle una pieza musical.